Hola, los que ya habéis visto alguno de mis vídeos de este canal, ya sabéis que mi nombre es Triana. Y hoy, con mi pelo gótico, extremadamente atormentado, os voy a hablar y os voy a relatar uno de los relatos, valga la redundancia, más y menos, más porque es de los... es un relato de uno de los autores por excelencia más conocidos a nivel mundial y universales de la literatura americana anglosajona. Y bueno, también es muy conocida aquí a nivel español, y bueno, ya he dicho mundial, que es ni más ni menos que Edgar Allan Poe. Historias extraordinarias. Ese es el libro. Es precioso. Apunte aparte. Como filóloga quería hacer este vídeo porque es algo distinto. Me gusta mucho esta temática y creo que a vosotros también. Y bueno, voy a hacer una serie de capítulos, pues eso, relatando autores conocidos y no tan conocidos, pero quería empezar con uno de los que más me gustan y en general pues uno de los autores universales más guays, por así decirlo, y más representantes de uno de los movimientos que a mi juicio como filóloga y bueno, pues en verdad como cualquier persona creo que es de los más extraordinarios de la literatura gótica, porque bueno, ya conocemos que fue de los precursores de esta misma corriente. Y bueno, para empezar os voy a introducir lo que serían las bases para que entendamos cómo escribe Poe y lo que quiere decir a efectos generales Poe, porque como lo definen los de la crítica a nivel global, su literatura comprende una de las personalidades más complejas a la hora de entender sus relatos. Pero no, a mi juicio, no es porque sea complejo entenderlo, sino porque tiene una personalidad hipersensible, pero muy hipersensible, muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a leer. Y por tanto es a la hora de adentrarte con lo desconocido, con lo que no es normalmente y generalmente pues eso, utilizado a nivel de calle, vamos a llamarlo así, pues obviamente queda un poco eso, como un poco extraño y bueno, pues distinto y más difícil de comprender, pero en verdad no creo que sea muy difícil de comprender en cuanto sepamos o sabemos las bases que le introducen a él reflejar su personalidad tan profunda y a la vez oscura en sus obras. Bueno, dicho esto, apuntes importantes. Siempre para estudiar, bueno, o para hablar de un escritor y de su obra, siempre hay que seguir unas pequeñas directrices. Y con pequeñas directrices me refiero a, primeramente, siempre para entenderlo, para entender por qué tiene este tema, por qué tiene estos personajes tan románticos y a la vez tan tenebrosos, tan oscuros, tan lúgubres, vamos a empezar con, y para entenderlo, con el encuadrarlo, situarlo en su cronología, ¿vale? Vamos a decir y vamos a empezar con saber en qué siglo nació, en qué año. Obviamente, al saber esto, sabemos qué movimiento va a utilizar o por lo menos va a verse influenciado por ese movimiento. Y bueno, sabemos que pertenece al siglo XIX. Concretamente,
Él nació en Boston en 1809, si no recuerdo mal. Bueno, sabemos que Boston es una ciudad de Massachusetts. Es que tiene su miga pronunciarlo. Y bueno, sabemos que es un escritor estadounidense, por tanto. Y obviamente sabemos que en el siglo XIX la corriente literaria que más va a influir y más importancia en nuestra época va a ser el romanticismo. Edgar Allan Poe sería uno de los precursores del gótico, de un estilo más allá del romanticismo. Más allá del romanticismo porque es más oscuro, más tenebroso y más paranormal. Yo lo voy a tratar como más paranormal, en el sentido de él, al ser hipersensible, él se centra no tanto en hablar de pues lo que comúnmente, como siglos anteriores, ha pasado, que es enfocar pues problemas sociales, problemas de índole político, incluso en algunas crónicas de algunos autores. No tanto. Vamos a decir que para él no sería centrarse en los aspectos banales, en los aspectos del día a día, del day by day. No se va a centrar en eso, se va a centrar en algo más profundo, en algo más doloroso, en algo más angustioso y en algo más tormentoso que le atormentaría toda su vida, como es el amor romántico. Y, por tanto, los temas fundamentales de su obra van a ser siempre el tema recurrente y obsesivo de la figura de la mujer. Pero no la figura de la mujer como tal, sino como la mujer idealizada, romántica, que le enamora y a la vez le lleva a los abismos más oscuros, más intensos, más agonizantes, que van a torturarlo y van incluso a llevarlos hasta la locura y hasta el alcohol. Pero antes de llegar a eso es importante saber que el tema idealizado de la mujer vendría influenciado y ensalzado por las grandes mujeres de su vida. Y bueno, pues los grandes, no idilios, pero los grandes, romances que tuvo. Aunque es verdad que eso fue antes de conocer al amor de su vida, como lo dice él, básicamente, o si no, no lo dice, pero lo da a entender que sería Virginia. Después hablaremos un poquito más detallada de Virginia, pero bueno, sería antes de conocerla y cuando muere, desgraciadamente, ella. Pero no duraría muchos años el pobre, porque moriría de una forma muy, 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 muy como sus relatos, muy misteriosa, pero a la vez pues muy apesadumbrada, una duración muy corta entre el fallecimiento de su gran amor, que fueron 2 años después, cuando él desgraciadamente fallece también, pero siempre acompañado del alcohol, porque hasta ese momento también está acompañado del mismo. Bueno, volvemos al tema, bien, de las mujeres de su vida. Empezaría con el trauma provocado por la pérdida de su madre biológica. Bien, su madre biológica murió después de su padre biológico. Entonces su padre biológico le dio menos tiempo a conocerlo. Pero luego su madre biológica un poquito más de tiempo, pues ya sabemos, era un niño cuando esto pasó, pero un niño con la capacidad de darse cuenta y de recordar a su madre, entonces recordar el trauma de que su madre encima muriese por tuberculosis y todo lo que viene arrastrado de esa enfermedad, todos los sentimientos que le produjeron a este jovencísimo y a este chiquitito niño, que en su cabeza infantil le traumatizaría todo el proceso agónico que sufrió y dolor
extremado de su madre. Al perderla, no acabaría su tormento, puesto que se tendría que poner a ese niño en adopción y conocer a una nueva familia, de la cual tuvo suerte. Y bueno, en el sentido de que no le faltó de nada, no le faltó dinero, no le faltó tampoco cariño, no le faltó amor, porque su madre biológica pues era extremadamente mimosa con él y cariñosa, y cuando fue a la adultez y su padre no estaba de acuerdo con el estilo de vida que iba a querer, que iba a llevar él, pues se apartó de su vida y su madre adoptiva le siguió mandando dinero en sus apuros económicos, porque sabemos todos que los escritores, incluso cuando tuvo éxito, disfrutó de su éxito dentro de su atormentada psicología, pero disfrutó de aquellos minutos y aquellos años pequeñísimos de su carrera, porque desgraciadamente parece ser que un escritor en esas épocas pues ve su éxito, no es como ahora, pero ve el éxito, parece que lo ve después, aunque tenga éxito, pero no ven los dineros hasta y los royalties hasta que, bueno, post-mortem, por así decirlo. Entonces, él pasó más apuros económicos que vamos a decir, que beneficios económicos. Bueno, esto también le sumó, importante, esto también le sumó y le ayudó pues en la depresión, en ese sentido, en que fue los problemas económicos le sumían, porque no tener dinero pues le sumían más, si cabe, en la depresión que él ya arrastraba y en los pensamientos, ya veremos, tenebrosos y oscuros que tenía, ¿vale? Entonces cada vez estaba más mellada su personalidad y su forma de ver la vida. De todas formas, nunca renunció al amor. Era su fuente de vida, su fuente de alegría, pero a la vez su fuente de angustia y tormento, que sería su prima, pero no es algo tan endogámico, porque sería la hija de su tío adoptivo, o sea, perdón, de su padre adoptivo. Entonces, no es tan endogámico como parece. Pero bueno, a nivel oficial era su prima, pero bueno, él se casó con ella, vivió unos años muy felices a su lado y le ayudó con su depresión y todo eso, pero claro, en el momento de perderla, de volver a pasar lo que pasó, agudizado por lo que venía siendo un amor totalmente romántico y totalmente enamorado de ella, pues en el momento del fallecimiento y post-mortem, ya vemos, duró vivo sin ella 2 años, porque luego moriría y fallecería en unas extraordinarias y extrañas, misteriosas situaciones, porque nadie exactamente ha dado con la clave de por qué murió, qué le pasó. En verdad hay ciertas teorías de lo que le pudo haber pasado, pero no que tienen que ver con pues que se encontró en un callejón con una botella, emborrachado y claramente como comatoso. Entonces, una de las teorías es que en esa época, pues en esa situación, en ese año y en ese momento, en ese octubre, se estaban dando pues temas con lo que vienen siendo políticos muy controversos, y bueno, pues estaba al lado de uno de los colegios, por así decirlo, electorales, y se dice que en esos momentos había mucha mafia y habían hombres contratados por el partido político en cuestión, y decían que también que pues esos hombres pertenecían a un movimiento muy mafioso y lo que hacían era pagar eh, o si no, o si la persona en cuestión a la que no quería cambiar su voto
o no quería votar por ese líder político en cuestión, lo que les hacían es someterlos. ¿Y cómo los sometían? Por una paliza. Entonces, o eso, o si no le daban dinero, pero si no, decían que no, pues le daban el palizón correspondiente y encima, pues algunas veces decían que como Poe, pues se le fueron de las manos y por eso la abandonaron ahí. Pero es una teoría, hay más. Pero esa es la que más se sugiere que pudo pasar por la situación del cuerpo, en donde estaba situado, en las extrañas formas en las que estaba, y bueno, teniendo en cuenta de que sus circunstancias anteriores o durante de su vida y en esos días, pues obedecían a que esa teoría parecía la más plausible. Pero no me voy a enrollar con su fallecimiento. Y antes de empezar con el relato, ¿vale? Concretaros que el segundo tema, que se me olvidaba, muy recurrente que va a tener, es el efecto, como lo llamo yo, el efecto óptico, en el sentido de orientado a lo paranormal. Va a tener mucha obsesión con el espíritu, con el alma, con todo lo que tiene que ver con el más allá y sus fantasmas, sus representaciones de mujeres pálidas, orientadas y vislumbradas como algo fantasmagórico. ¿Me entendéis con esto, no? Es como una experiencia, voy a decir, no paranormal, pero sí orientada al mundo paranormal. En eso, pues eso, temática totalmente, esta figura y todo lo que tiene que ver temáticamente oscura, tenebroso. Va a utilizar castillos embrujados que parecen embrujados, oscuros, unos castillos detallados, pero orientados siempre a lo lúgubre, a lo encadenado, a las cadenas, a todo lo que tiene que ver con elementos totalmente fantásticos pero oscuros. Entonces, ya detallado esto, simplemente voy a leer un prólogo, concretamente de este libro que tengo yo, del que voy a leer yo el relato, el primero. Es un prólogo para mí muy importante para para enfocar y focalizar y que entendamos mejor la esencia un poquito de la obra en general de Poe. Y dice así, son palabras y es una cita de Edgar Allan Poe. Dice: no fui en la infancia como los otros, ni nunca vi como los otros vieron. Mis pasiones yo no podía hacer brotar de fuentes iguales a las de ellos. Y era otro el origen de mi tristeza, y era otro que despertaba mi corazón para la alegría. Todo lo que amé, lo amé todo solo. Así en mi infancia, en el alba de mi tormentosa vida, irguióse desde el fondo de todo bien o todo mal, desde cada abismo, encadenándome, el misterio que envuelve mi destino. De Edgar Allan Poe. Con esto sobran las palabras y básicamente muchos de los detalles que hay ahí, muchos de los tópicos van a ser usados a lo largo de los relatos de una manera muy obsesiva, todo hay que decirlo. Bueno, empezamos con el retrato ovalado. El castillo, cuya entrada se había aventurado a forzar mi criado, antes que permitirme pasar una noche al raso, estando yo gravemente herido. Era una de esas moles, mezcla de lobreguez y grandeza, que durante tanto tiempo han mostrado su ceñudo aspecto, entre los Apeninos, no menos en realidad que en la imaginación de la señora Radcliffe. Según todas las apariencias, había sido abandonado. Temporalmente y en fecha muy reciente.
Nos instalamos en una de las estancias más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situado en una apartada torrecilla del edificio. Sus ornamentos eran abundantes, pero estropeados y arcaicos. Sus ornamentos y paredes estaban cubiertas de tapices y adornadas con varios y multiformes trofeos heráldicos, así como por un gran número de pinturas modernas llenas de vida, colocadas en marcos de ricos arabescos dorados. En aquellas pinturas que colgaban de las paredes, no solo en sus superficies principales, sino también en muchísimos rincones que la bizarra arquitectura del castillo hacía necesarios, en aquellas pinturas, digo. Y quizá a causa de mi incipiente delirio, se encontró mi interés, así que pedí a Pedro que cerrase los pesados postigos de la habitación, pues era ya de noche. Enciéndese las lengüetas de un alto candelabro que se hallaba junto a la cabecera de mi cama y que descorrióse de par en par los orlados cortinones de terciopelo negro que rodeaban también mi cama. Deseaba que se hiciese todo eso para poder entregarme, si no al sueño, sí al menos, alternativamente, a la contemplación de aquellas pinturas y a la lectura de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y contenía la crítica y descripción de ellas. Durante largo rato, muy largo, estuve leyendo y muy devotamente, contemplé los cuadros. Rápida y gloriosamente pasaron las horas y llegó la profunda medianoche. La posición del candelabro me disgustaba y alargando la mano con dificultad para no molestar a mi adormecido criado, lo situé de modo que arrojase su luz más plenamente sobre el libro. Pero esta acción produjo un efecto por completo inesperado. Los rayos de las numerosas candelas, pues había muchas, se proyectaron entonces sobre un nicho de la habitación que hasta entonces había quedado sumido en profunda sombra por efecto de una de las columnas de la cama. Así pude ver, a la intensa luz, un cuadro que me había pasado inadvertido. Era el retrato de una jovencita que empezaba a ser mujer. Miré rápidamente aquel cuadro y luego cerré los ojos. ¿Por qué hice esto? No pude explicármelo al principio, pero mis párpados continuaban cerrados. Busqué en mi mente la razón que tenía para mantenerlos así. Había sido un movimiento impulsivo, para ganar tiempo para poder pensar, para asegurarme de que mis ojos no me habían engañado, para calmar y dominar mi imaginación, con objeto de mirar con más serenidad y juicio. Pero al cabo de unos momentos volví a contemplar fijamente el cuadro. Lo que entonces vi debidamente no pude ni quise ponerlo en duda, pues el primer resplandor de las candelas sobre el lienzo había parecido disipar el soñoliento estupor que había invadido insensiblemente mis sentidos y devolverme al instante a la vida. El retrato, ya lo he dicho, era el de una jovencita. Se reducía a la cabeza y los hombros y estaba hecho en lo que se llama técnicamente estilo viñeta, muy semejante al de las cabezas predilectas de Sully. Los brazos, el seno e incluso el contorno de los radiantes cabellos se fundían imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del conjunto. El marco era ovalado, ricamente dorado y afiligranado al estilo árabe,
Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que la pintura misma, pero no podían haber sido ni la ejecución de la obra ni la belleza inmortal del semblante lo que tan repentina y tan vehemente me había conmovido, y menos aún podía haber sido que mi imaginación arrancada de su semiletargo hubiese confundido aquella cabeza con la de un ser vivo. Vi en el acto que las peculiaridades del dibujo, de la viñeta y del marco tenían que haber rechazado instantáneamente semejante idea. Tenían que haber impedido incluso una momentánea distracción. Pensando seriamente en estos puntos, permanecí, quizá durante una hora, medio sentado, medio reclinado, con la mirada clavada en el retrato. Al fin, solucionado el verdadero secreto de su efecto, me tendí sobre la cama. Había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta naturalidad de expresión que al principio me sobresaltó y finalmente me confundió, subyugó y me espantó. Con profundo y reverente temor restituí el candelabro a su posición primitiva. Habiendo quedado así fuera de mi vista la causa de mi intensa emoción, restituí el candelabro a su posición, habiendo quedado así fuera de mi vista, eché mano afanosamente al libro que trataba de las pinturas y de sus historias respectivas, hojeándolo hasta encontrar el número que designaba el retrato ovalado. Leí las vagas y singulares palabras que siguen. Y dice así: era una joven de rarísima belleza, y no menos adorable que llena de alegría. Pero malhadada fue la hora en que vio, amó y se unió al pintor. El apasionado estudioso, austero, se había desposado ya con su arte. Ella joven de rarísima belleza y no menos adorable que llena de alegría. Todo luz y sonrisas, juguetona como un cervatillo, amante y queriendo todas las cosas, odiando solo el arte, que en su rival solo tenía a la paleta, los pinceles y otros adversos instrumentos que la privaban del rostro de su amado. Fue pues algo terrible para esta dama oír al pintor expresar su deseo de retratar también a su joven esposa. Pero ella, humilde y obediente, posó dócilmente sentada durante muchas semanas en la oscura y alta cámara de la torrecilla, donde la luz se escurría sobre el pálido lienzo, solo desde arriba. Pero él, el pintor, ponía el alma en su trabajo, que progresaba de hora en hora y día en día. Él era un hombre apasionado, vehemente y caprichoso, que se perdía en sus ensueños, de modo tal que no quiso ver la luz que caía tan fantasmalmente en aquella solitaria torrecilla. Consumía el alma y el ánimo de su esposa, a quien todos veían languidecer menos él. Y no obstante, ella no dejaba de sonreír, sin quejarse jamás, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran renombre, experimentaba un férvido y ardiente placer en su tarea, y se afanaba día y noche por plasmar a lo que tanto amaba, pero que a diario iba quedando más abatida y débil. Y en verdad, algunos que contemplaban el retrato hablaban de su parecido con palabras quedas, como de un prodigio y como de una maravillosa prueba, tanto de habilidad del pintor como de su profundo amor por la que retrataba de modo tan excelso. Pero hacia el final, cuando la obra acercábase a su conclusión, no se permitió a nadie entrar en la torrecilla, pues el pintor había perdido el freno con el ardor de su trabajo y rara vez apartaba la vista del lienzo, ni siquiera para mirar el semblante de su mujer. Y él no quiso ver cómo los colores